Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy, 8 de septiembre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo Supremo. El título de hoy es Hazlo tú mismo. Y la cita la encontramos en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra escrita, y te agradecemos también por el Consolador que nos enviaste después de la ascensión de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias porque Él guía nuestra mente, guía nuestros pasos, nos da convicción de pecado y nos ayuda a discernir la verdad de la mentira. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de que tú esperas que nosotros estemos activamente peleando y luchando, Señor, por morir a la naturaleza antigua. Y que tú nos das todo lo necesario, la gracia, la misericordia diaria para poder hacer esto mismo. Que no debemos ser tardos para disciplinarnos, que no debemos ser personas que no se involucran y no tratan su salvación con temblor y con temor, con seriedad y con agradecimiento. Ayúdanos, Señor, a ser hijos obedientes. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos un devocional que creo que va a ser muy práctico para ayudarnos en nuestro diario vivir, para que seamos conscientes, para que seamos personas activas en la lucha de nuestra fe. Así que veamos cómo el hermano nos colabora en este día hacia la madurez. Hay un subtítulo para empezar y dice: derriba con decisión algunas cosas. La liberación del pecado no es lo mismo que la liberación de la naturaleza humana. En la naturaleza humana hay cosas como los prejuicios que el creyente, que nosotros, como hijos de Dios, podemos destruir simplemente abandonándolos. Vamos viendo que el hermano nos está dando consejos prácticos en cuanto a nuestro caminar. Nosotros vamos recibiendo por medio de la palabra del Señor la verdad. Tenemos que entender que la verdad es única y la verdad es objetiva. Es decir, la verdad tiene dueño y viene de afuera de nosotros. La verdad no es relativa. No podemos cada uno de nosotros determinar lo que es verdad y lo que no es verdad, como obviamente el mundo piensa, ¿no? Este es un entendimiento secular porque viene de una mente caída, de una mente distorsionada por el pecado, pero nosotros que hemos sido redimidos, que hemos sido lavados por la sangre de Jesús, tenemos la mente de Cristo. Pero al tener la mente de Cristo, no es que automáticamente vamos a saber cómo utilizarla. Tenemos que ser renovados por la palabra del Señor. Nuestra mente tiene que ser renovada para poder pensar como el Señor, y debemos ser muy involucrados, debemos ser muy intencionales en este proceso de derribar argumentos, de derribar todo tipo de comportamiento al cual nosotros hemos estado acostumbrados antes de volver a nacer. Entonces nos dice el hermano, en la naturaleza humana, ya había leído esto, pero a ver si lo entendemos un poquito más. En la naturaleza humana hay cosas como, por ejemplo, prejuicios, ¿no? Nosotros estamos tristemente llenos de prejuicios. Esos prejuicios tenemos que ir abandonándolos. Cada uno de nosotros conoce su mente. Cada uno de nosotros conoce
como dice aquí, prejuicios, nuestros preconceptos. Todo esto tenemos que ir dejándolo, abandonándolo, poquito a poco, ¿verdad? Pero dice el hermano que hay otras cosas que han de ser destruidas por medio de la violencia. ¿A qué se refiere? Se refiere a que hay cosas que tenemos que destruir con la fuerza divina de Dios. Aquella fuerza divina que ha sido impartida a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Es decir, tenemos que depender del Espíritu Santo a todo poder, digamos, para que nos ayude a destruir algunas cosas. No todo será tan simple y no todo será tan difícil. Para esto debemos tener una relación íntima, una relación constante, porque Él es el consolador, Él es el ayudador, es decir, el Espíritu de Dios, que habita en cada creyente. El Señor no nos ha dejado huérfanos. Cuando Cristo ascendió a sentarse a la diestra de su Padre, Él no nos dejó solos. Recordemos que en el día de Pentecostés, la iglesia recibió el don que había sido prometido. Y este don traería poder para nosotros ser testigos. ¿Testigos de qué? Testigos del poder de Dios para librarnos del pecado y para llevarnos en toda una vida, un peregrinaje hasta el último día de nuestra vida acá, hasta que salgamos ya por fin de este mundo y de este cuerpo y estemos en la presencia del Señor. Entonces nos dice el hermano que hay algunas cosas sobre las que no debemos luchar, sino tan solo estad firmes y ver la salvación que Jehová hará. Y nos cita Éxodo capítulo 14, versículo 13, donde se registra lo que Dios hizo por el pueblo de Israel cuando los egipcios vinieron persiguiéndolos y tenían ellos por delante el mar rojo. No había cómo resolver su problema. No había cómo escapar el peligro. En ese momento no había absolutamente nada que ellos podían hacer. Entonces Dios esperaba de ellos que simplemente, habiendo hecho todo, como dice otro versículo, que ellos estuvieran firmes y esperaran, así fuera, en el último momento, que Dios los sacara del peligro, que Dios acudiera a ellos. Recordemos que Dios está en el proceso de restaurar la confianza del ser humano redimido, aquel o aquella que ha sido perdonada de sus pecados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, aquella persona que ahora le pertenece a Dios de forma especial, donde Cristo ha escrito su nombre porque nosotros somos suyos, como vimos en otro devocional. Entonces, Dios está obrando en cada uno de nosotros de forma muy intencional y de forma particular para restaurar lo perdido. Restaurar nuestro conocimiento correcto, por ejemplo, de Dios. No este conocimiento incorrecto y dudoso y sospechoso que tiene el ser humano por sí solo, sin el Espíritu de Dios, en cuanto a la identidad de Dios, de quién es Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que estar totalmente involucrados, totalmente invertidos en esta nueva vida. Y nos dice el hermano nuevamente, pero cada teoría o pensamiento que se levanta como una barrera fortificada contra el conocimiento de Dios ha de ser derribada con decisión recurriendo al poder de Dios. No mediante esfuerzos humanos, ni con contemporizaciones, y nos pide que veamos 2 Corintios 10:4, ¿verdad?
Aquí el hermano Pablo, el apóstol Pablo, simplemente nos está diciendo, hay tantos argumentos que tenemos en nuestra mente. Nosotros hemos sido criados en este mundo caído que está gobernado por las tinieblas. Nuestra mente ha nacido ya en tinieblas y hay tantas cosas que aún por tradición tenemos en nuestra mente. Y si nosotros no estamos luchando por medio del estudio disciplinado de la palabra también. Acuérdense, la carne no puede estar determinando nuestras disciplinas espirituales, como, ay, ¿sabes qué? Ay, se me antoja leer esto. A ver, voy a ver el otro. A ver, voy a orar 5 minutos por aquí. No, tenemos que nosotros someter a la carne en unas disciplinas de tal manera que no sea la carne la que nos esté gobernando a nosotros. Entonces nos recuerda el hermano que esta lucha comienza únicamente cuando Dios ha transformado nuestra naturaleza y hemos entrado en la experiencia de la santificación. Antes de ser creyente, esta lucha ni siquiera existía. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos completamente sumergidos en la mentira, sometidos a las tinieblas, y ni cuenta nos dábamos que estábamos en el equipo equivocado. Entonces, dice aquí el hermano que la guerra no es contra el pecado. Nunca podemos luchar contra el pecado. Tan es así que debemos entender que si Jesucristo, si no fuera porque Él venció nuestro pecado a través de la redención, nosotros ninguna esperanza tendríamos. Jesucristo nos ha dado una nueva naturaleza, porque hemos sido justificados por su obra en el Calvario. Y no solo esto, sino que Dios nos ha aplicado su justicia perfecta. A esto se refiere la palabra cuando dice que hemos sido vestidos de la justicia de Jesucristo. Él vivió perfectamente durante sus 33 años aquí en la tierra. Entonces esa justicia perfecta de un hombre que vivió bajo la ley perfectamente es aplicada al pecador arrepentido. Por eso es que nosotros hemos sido hechos justicia en Jesucristo. Piénsalo. Dice el hermano, el conflicto reside en la transformación de la vida natural en vida espiritual. No luchamos contra el pecado, sino luchamos para ser transformados. Y tiene que ser mediante la mente. Para nosotros, no vivir una vida natural, sino vivir una vida espiritual. No vivir una vida carnal e inmadura e inútil, sino vivir una vida espiritual, una vida útil, una vida productiva, una vida desde donde corren ríos de agua viva. Esto nunca se logra con facilidad, nos dice el hermano, ni Dios tiene la intención de que sea así. Bueno, Cristo ya hizo todo por nosotros, sería el colmo que nosotros nos sentemos al lado por ahí como invertidos todavía en el mundo, pensando que por osmosis vamos a ser transformados en carácter, ¿no? Dice, solo se consigue por medio de una serie de prioridades morales. Dios no nos hace santos en el sentido de mejorar nuestro carácter, no. Cuando Dios nos declara santos es porque hemos sido justificados delante de Él y ahora su juicio no caerá sobre nosotros. Pero esto no quiere decir, nuevamente, que nosotros no tenemos que negarnos a nosotros mismos, levantar nuestra cruz y seguir a Cristo. Él lo dijo claramente. Entonces dice aquí Oswald Chambers, Dios no nos hace santos en el sentido de mejorar nuestro carácter, ya leí eso. Dice, nos hace santos en el sentido de inocencia. Ya quedamos, que estamos santificados, justificados delante del Padre. Y no tendremos que recibir la consecuencia de nuestro pecado. No tendremos que pasar la eternidad en el infierno, ¿verdad?
Dice, pero nosotros hemos de transformar esta inocencia que Dios nos ha dado perfectamente en Cristo Jesús en un carácter santo por medio de una serie de decisiones morales. Hermanos, si nosotros no tomamos decisiones morales, si no hacemos lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios, es como si estuviéramos desperdiciando la nueva naturaleza, el perdón de nuestros pecados, como tomando la gracia en vano. Nos dice más bien el hermano que tales decisiones están continuamente opuestas y son hostiles a los intereses de nuestra vida natural. Ahí está la batalla. Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer en lugar de hacer lo que debemos hacer. Y hermanos, esto viene en todo el sentido de cada cosa que nosotros hacemos, desde cómo hacemos nuestros quehaceres en la casa, hasta cómo tratamos a nuestros hermanos en Cristo. Yo tristemente me encuentro con un comportamiento tan terrible entre los supuestos hermanos en Cristo, como si la gracia de Dios nos permitiera que nos faltáramos el respeto, que no nos tomáramos en consideración, que si me dices que me llamas mañana, no me llamas, y si yo te reclamo, tú me dices que no debo juzgarte. ¿Ese en realidad es el comportamiento que Dios espera de nosotros? Es necesario que sigamos cediendo a lo que nosotros queremos hacer y que nos justifiquemos porque vivimos bajo la gracia. Qué poca disciplina, qué poca integridad, qué poca palabra encontramos aún en aquellos que dicen pertenecerle a Cristo. ¿No será que Dios esperará más de nosotros que aún de otras personas que ni lo conocen? Sin embargo, nosotros podemos esperar tanto del mundo y vivimos como decepcionados de las personas del mundo. ¿Y cuál es el comportamiento aún dentro del cuerpo de Cristo? Entonces, nos dice el hermano, nuevamente voy a leer, tales decisiones están continuamente opuestas. ¿Qué decisiones? El determinar obedecer a Cristo, el determinar que vamos a poner todo de nuestra parte y que vamos a tomar nuestra salvación como lo más preciado que tenemos porque es nuestra comunión restaurada con Dios. Entonces, sí, ahí está la guerra. Y tales decisiones de hacer lo correcto estarán continuamente opuestas y tendrán hostilidad y habrá lucha y será muy difícil, pero no habrá otra manera de poder vivir en lo que mucha gente dice victoria, ¿verdad? Entonces dice, podemos o bien volvernos atrás, haciéndonos de ningún valor para el reino de Dios, ¿verdad? De pronto hasta haciendo daño usando el nombre de Dios en vano. O podemos decididamente, intencionalmente y con muchísimo compromiso y sacrificio demoler estas cosas. Es decir, demoler todo lo que viene a ser de este mundo, desde los pensamientos hasta los comportamientos, dejando más bien que Jesús lleve otro hijo a la gloria. Jesús vino a deshacer las obras del enemigo, pero esto debe encontrar salida en nuestras vidas, no solamente que nosotros decimos que somos creyentes o que vamos a la iglesia o que tomamos cursos bíblicos durante la semana. Nada de eso es evidencia. Nada de eso es evidencia, porque cualquier persona religiosa podría estar en una iglesia mañana, tarde y noche y todavía ser un hijo del diablo. Nosotros queremos ver el carácter de Cristo en nosotros si su naturaleza mora en nosotros. Bueno, veamos qué nos espera mañana. Bueno, es el mismo título. Hazlo tú mismo. Hazlo tú mismo. Espero Dios nos conceda la valentía de ser honestos, tanto con nosotros mismos como con Dios, para que dejemos atrás
toda inmundicia, para que dejemos atrás todo lo que nos está robando tener una mejor relación con nuestro Señor. Dios hizo lo que jamás hubiésemos podido pedir ni pensar al enviar a su Hijo Cristo Jesús, a su unigénito, para vivir en nuestro lugar, para vivir aquella vida que nosotros no hubiésemos podido vivir, es decir, en obediencia correcta al Señor mañana, tarde y noche. Igual Jesús se ofreció a sí mismo, como dice la palabra, el sumo sacerdote que nos convenía según el orden de Melquisedec, no según el orden arónico de esos sumos sacerdotes que tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos y que de todas maneras murieron, pero Jesucristo murió en nuestro lugar y resucitó al tercer día, de acuerdo a la Escritura, venciendo la muerte por medio de la muerte, para ahora ofrecer el perdón de nuestros pecados cuando nosotros confiamos en Él y le entregamos nuestra vida por completo. No sé dónde te encuentras tú, si todavía crees que eres dueño de tu vida. Tendrás que pararte delante de tu Creador y justificarte por tus pecados. Bueno, todos los que se justifican por los pecados que han cometido terminarán para la eternidad en un lugar llamado el infierno. Pero esto no tiene que ser tu destino. Hoy mismo puedes entregarle tu vida al Señor Jesucristo. Pídele perdón y acepta el perdón de tus pecados que Él te ofrece en este día. Bueno, les deseo un lindo día y que Dios los bendiga.